Álvaro Sánchez Cotrina, un político que siempre ha estado vinculado al municipalismo y al desarrollo rural, graduado en Derecho por la UNED y diplomado en Gestión y Administración Pública por la Universidad de Extremadura. Inició su trayectoria política en las Juventudes Socialistas y en 2011 fue elegido alcalde de Salorrino, convirtiéndose en uno de los alcaldes más jóvenes de la provincia de Cáceres. Entre 2015 y 2023 fue diputado provincial en la Diputación Provincial de Cáceres, donde asumió las áreas relacionadas con el reto demográfico, el turismo y el desarrollo sostenible. Desde 2023, diputado de la Asamblea de Extremadura, y en 2025 fue elegido secretario provincial del PSOE de Cáceres. Abril de 2026, fecha clave, se convierte en el secretario general del PSOE de Extremadura, siendo el primer líder regional socialista procedente de la provincia de Cáceres. Eso es una realidad. Empezamos. ¿Cuándo decides dar el paso a la política y a qué personas y circunstancias marcaron ese inicio que tuviste? Bueno, pues yo trabajo en el Ayuntamiento de Valdesalor, trabajaba allí, soy personal laboral como funcionario de ese ayuntamiento y conecto mucho con el alcalde en aquel momento. El alcalde Carlos Pérez Vidarte fue mi primer destino, insisto, y además mi pueblo se parecía mucho a esta entidad local menor del Ayuntamiento de Cáceres. Bueno, al final uno tenía un contacto directo con la gente en el día a día, ayudaba a los empresarios, ayudaba a las asociaciones, ayudaba a los vecinos y a la sociedad civil en general y empecé a conectar mucho pues con lo que era la política del pueblo que venían haciendo allí. En mi municipio, en mi pueblo, en Salorrino, el Partido Socialista estaba en un momento en el que, bueno, el candidato daba un paso atrás, estaban buscando candidatos y me animaron a dar un paso al frente. Tocaron a la puerta de mi casa, vecinos de allí, militantes de la Agrupación Socialista de Salorrino, me insistieron en que podía presentarme y darle una oportunidad también a la agrupación y yo a mí mismo de encaminar un proyecto hacia la política y la verdad que quise remangarme y decir que por qué no era posible hacer un proyecto muy parecido a un municipio donde yo trabajaba, creía que funcionaba bien y además le estábamos dando mucha vida a la gente, a las asociaciones locales, a las empresas pequeñitas que estaban viendo en nosotros una oportunidad de poder crecer poco a poco con muchos proyectos que le estábamos implementando y eso es lo que hizo que yo de alguna manera quisiera dar un paso al frente en esa agrupación local de mi pueblo cuando tocaron a mi puerta. Así que realmente no empiezo en las Juventudes Socialistas, yo me afilio después ya de ser alcalde. Yo no era militante, ni nadie de mi familia era militante del PSOE, sí que es verdad que mi primer voto fue para el Partido Socialista, mi familia es una familia también socialista de siempre, de voto tradicional socialista y tenía inculcado y en las venas, ¿no?, pues la mirada socialista en el día a día de lo que uno representa. Pero no estaba en las Juventudes Socialistas, primero fui alcalde y luego me afilié al partido, ya uno se mete en la dinámica del día a día del partido y sinceramente no hay cosa más bonita que me haya pasado que el poder ser alcalde de mi pueblo, el poder darle oportunidades de futuro a la gente y sobre todo implicarme mucho en un proyecto que al margen de la política tiene que ser también muy personal. Que tú puedas pasar por las calles de tu pueblo, que la gente te pueda parar, que te pueda hablar de sus problemas, que te pueda decir qué necesidad tiene para poder, en fin, construir una vida familiar y laboral en ese pequeño pueblo y esa es el reflejo que yo quiero sentir también en Extremadura, que cualquier vecino de cualquier punto de la región pueda pararme en cualquier calle y decirme en este momento, líder de la oposición, quiero que en Extremadura podamos emprender un proyecto de vida y cuando seas presidente, porque para eso vengo, para ser presidente de la Junta de Extremadura, necesitamos que también te podamos parar y ayudarnos a construir una vida laboral y familiar aquí. Usted se da una circunstancia que se da rara vez ahora mismo en la política actual. Usted procede de lo local, sí, de la política local, ¿no? Muchas veces se cuestiona a los políticos que aterrizan directamente en puestos de responsabilidad sin haber pasado por lo local, ¿no? ¿Cree que es clave ese paso por lo local en la política? Es clave. Todos los proyectos que vienen de abajo arriba siempre aterrizan de una manera pues mucho más sólida, en el sentido de que la credibilidad te la has ganado desde el espacio de las pequeñas cosas. Y yo creo que la política no puede ser solamente que alguien venga desde un espacio determinado de poder y digan tú tienes que ser el próximo líder del partido, tú tienes que ser el alcalde. No. Las cosas hay que trabajarlas desde lo pequeño. Yo soy una persona que le gusta trabajar, que le gusta estar 24/7 defendiendo las ideas en las que creo y sinceramente sí, la política municipal tiene que ser el reflejo en las que los líderes regionales queramos parecernos o queramos replicar, porque esa será también la política de carne y hueso que a nosotros nos gusta representar como socialistas. ¿Cuáles crees que son las principales preocupaciones que tienen los municipios extremeños, desde tu experiencia en el ayuntamiento? Los municipios pequeños, la despoblación.
El reto fundamental que tenemos es frenar esa sangría y para eso no podemos tener un gobierno del Partido Popular y Vox que de entrada están amenazando el día a día de la estabilidad de los pequeños pueblos, porque los servicios públicos y de calidad o se dan en todo el territorio o no se van a dar. Si no somos capaces de igualar en oportunidades a todos aquellas y aquellas que vivan donde vivan, pues es evidente que nosotros tendremos un problema mayor y que hará que profundicemos en esa crisis demográfica que estamos viendo. Y sinceramente, no lo digo yo, lo dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El pacto del Partido Popular y Vox en Extremadura lo único que genera es desigualdad, y una de las desigualdades, cuando uno lee ese pacto, viene precisamente de lo demográfico, viene precisamente de hacer que la gente que un día se fue de Extremadura hace 20 años a vivir a otra comunidad autónoma y que ahora quiere regresar, no tenga los mismos derechos que una persona que lleva viviendo aquí toda su vida. ¿Por qué? Porque le han metido una cosa que se llama prioridad nacional o arraigo, que así blanquea el término el Partido Popular, que está lejos de toda política coherente en relación con la igualdad de oportunidades, y el territorio también es igualdad. Hablando de despoblación, usted llevó esa responsabilidad en la Diputación Provincial de Cáceres cuando fue diputado. ¿En qué proyectos, qué iniciativas llevó a cabo desde la Diputación de las que se siente más orgulloso o que cree que fueron importantes en ese momento? Pues mira, una de las cuestiones, Ana, que tiene que ver con la despoblación es muchas veces la batalla cultural. El que nosotros estamos luchando muchas veces contra una historia que nos estaba diciendo continuamente, incluso en nuestros entornos familiares, fórmate, vete del pueblo, porque solo el que se va es el que triunfa y el que regresa pues tiene la connotación de un cierto fracaso en su aspiración profesional, ¿no? Yo me fui a la universidad, hice mis oposiciones, me asignaron una plaza y aún así iba y venía todos los días a mi pueblo porque es donde estoy feliz, porque es donde me gusta estar. Entonces, una de las cruzadas que yo libré como diputado de reto demográfico es precisamente introducir en la agenda cultural que uno puede estar orgulloso de ser de su pueblo y que además exhibamos que se puede vivir en los pueblos en condiciones de igualdad. Hicimos iniciativas como la de Jato, que le devolvieron mucha esperanza a mucha gente. Es un gran festival que se hace en la provincia de Cáceres, en la ciudad de Cáceres precisamente, ¿no? En el que todo el mundo se quitó el complejo de decir, oye, vengo de una empresa de un pueblo, y parecía que venir de una empresa de un pueblo era menos que tener una empresa en el polígono de las capellanías de la ciudad. Pues no, al final la gente fue, exhibieron sus proyectos y fuimos capaces de levantar esa autoestima de ser también de pueblo. Pero esto no va solo de levantar la autoestima, va de hacer proyectos que sean capaces de aterrizar en los territorios. Hicimos iniciativas empresariales en las que por cada una de las convocatorias que hacíamos desde la propia Diputación de Cáceres teníamos entre 150 y 200 empresas que se constituían año tras año, y eso para mí es un motivo de orgullo, porque están muy bien los grandes proyectos, los proyectos que te dan una página de portada de un diario extremeño, pero aquellos que tienen sus pequeños establecimientos y que no aparecen en la portada, pero sí aparecen en una pequeña reseña de un periódico, esos también son importantes. Si alguien le dice a cualquier extremeño, 200 empresas pequeñas o 200 autónomos se han asentado en el territorio, no es noticia, pero si fuera una empresa que va a contratar a 200 trabajadores, eso sería una gran noticia. Pues yo me siento orgulloso de los que generan 200 empleos, exacto, pero también de los que de manera propia se hacen sus propias empresas con la intención de tener vidas laborales en los pueblos. Así que ese fue uno de los programas que a mí pues más me reconfortó, porque veía que la gente quería aspirar a construir proyectos en su propia tierra y en sus pueblos, ¿no? Alcalde de Salorrino, Diputación de Provincia de Cáceres, y en 2023 pasa a ser diputado en la Asamblea de Extremadura, 2025 secretario general provincial del PSOE en Cáceres, y ahora, en abril, líder del PSOE de los extremeños, en un momento especialmente complicado tras los resultados electorales del 21 de diciembre. ¿Cómo, para el Partido Socialista, cómo afrontó ese proceso que ha sido casi meteórico? La verdad que ha sido una cosa a toda velocidad, pero bueno, yo soy alguien que se adapta muy bien a los tiempos y que sobre todo creo que sé leer bien las necesidades de la calle. La gente nos estaba pidiendo liderazgos que quieran pues salir a la calle, defender las ideas progresistas, defender nuestro partido y también pues lo que ha supuesto la modernización y transformación de Extremadura en su conjunto en los últimos 40 años, y nos hacemos autores de esa transformación junto con la sociedad civil, y ahora intentamos que la gente vea en nosotros nuevamente ese partido
partido que transformó Extremadura, que transformó Mérida y que transformó nuestras dos provincias, ¿no? En ese sentido, ¿qué es lo que creo y qué es lo que quiero? Pues que la gente entienda que el Partido Socialista vuelve a rearmarse, vuelve a estar vivo, vuelve a ilusionarse, vuelve a quererse por dentro con la intención de que la gente le quiera fuera. Queremos hacer una política que se parezca mucho a los extremeños y extremeñas. Siempre hemos presumido de que el PSOE es el partido que más se parece a la sociedad. A veces parece como que se nos olvidaba eso últimamente, que no teníamos mucha conexión con la calle, que abandonábamos determinados espacios, y yo vengo con la intención de que mi dirección recupere la conversación con la calle y que nos pateemos Extremadura todos los días con la intención de decirle a la gente: aquí está tu partido. En este momento me surgen dos cuestiones. Una personal, de índole personal, ¿cómo compagina su vida personal? Además ha sido padre hace poco, tiene un bebé pequeño, sobre todo cómo desconecta. Y otra más política, respecto a qué referencia, qué líderes han sido sus referencias o quién le ha marcado que le ayude a afrontar este momento también. Sí. Pues en la parte personal, lo único que te ayuda a desconectar es llegar a tu casa y que esté allí tu pequeñín y con eso se te olvida el problema político que has tenido a lo largo del día, ¿no? Además, a uno se le cae la baba, aunque también es duro porque uno duerme menos, porque tiene que compatibilizarlo también con su pareja. Exacto. Y es evidente que las cuestiones son complicadas, pero como cualquier familia, porque entiendo que a cualquier autónomo de Extremadura o a cualquier trabajador pues tiene los mismos problemas que un político que se dedica a la política, y lo que hay que saber es planificarse, pues entenderse con su pareja y también saber que esto no es solo una cosa de conciliación, es una cosa de corresponsabilidad, y que en los espacios que podemos estar juntos estamos juntos, y en los espacios que nos tenemos que sustituir el uno a la otra al uno, pues es evidente que es así, ¿no? Y luego, como referentes políticos, pues no voy a ser muy original porque se lo he dicho a todo el mundo. Para mí, la referencia política por excelencia en cuanto a su actividad, a su profundidad ideológica, pero también al humanismo que ha representado en esta tierra, ha sido Guillermo Fernández Vara. Son los pasos que quiero seguir. Es una persona humilde, una persona honesta y una persona que podía mirarle a la cara a cualquier vecino de Extremadura con la intención de que vieran en él un hombre en el que se podía confiar. Y eso es lo que creo que necesitan los extremeños, gente en la que se pueda confiar, y aspiro a eso. Por tanto, Guillermo fue esa persona a la que me quiero parecer mucho en política, pero tengo también otros referentes internacionales como Pepe Mujica, ¿no?, por ejemplo, que es uno de los líderes progresistas más influyentes del mundo desde el ámbito del humanismo y de las ideas, y para mí también es una persona a la que me gusta leer siempre para poder ofrecerle a la gente proyectos de carne y huesos, pero también de corazón. ¿Cuáles son tus prioridades políticas y organizativas en el PSOE de Extremadura en estos primeros meses? Hacer una batalla ideológica, confrontar con el Partido Popular y con Vox desde el ámbito de la lealtad institucional y desde el respeto. Vamos a separarnos del ruido político, de la tensión y la confrontación por confrontación. Vamos a plantear un proyecto sólido y serio, y a partir de esta misma semana nos estamos abriendo a todos los colectivos sociales de Extremadura. Vamos a intentar penetrar en todas las capas sociales de esta tierra con la intención de que vean una dirección de un partido que quiere darle oportunidades, estabilidad y sobre todo rumbo a Extremadura, porque en el último tiempo hay de todo menos un rumbo serio. Es que no hay proyecto en Extremadura. El Partido Popular no tiene proyecto. Un día convoca elecciones para no depender de Vox, al día siguiente se está entregando y está entregándole materias muy capitales al partido Vox. Por tanto, el rumbo político que le queremos dar es seriedad en la oposición, lealtad, por supuesto, también al proyecto político que representa Extremadura desde el punto de vista de nuestras propias ideas, y luego, por otro lado, nuestro partido tiene que llegar a todos los espacios territoriales de Extremadura. Tenemos 388 candidatos y candidatas en cada uno de los pueblos de Extremadura, y lo que queremos es que el PSOE salga también de esta sede, que lleve a los referentes regionales a cada una de las comarcas, a cada uno de los espacios territoriales, para que vean al Partido Socialista en cada metro de la tierra. Yo creo que si somos capaces de multiplicar nuestros esfuerzos, y a pesar de tener una ejecutiva muy reducida con 25 miembros, que multipliquemos nuestra actividad y que multipliquemos nuestra presencia en los territorios. Yo creo que la gente necesita poder decirle a los líderes regionales de los partidos políticos cuáles son los problemas que tienen, y tenemos que estar ahí para ser altavoces, pero también ser solución. Eso debe decir, estamos a un año prácticamente de las elecciones municipales. Este nuevo PSOE, ¿qué va a ofrecer
como alternativa o como propuesta para fijar esa población que hemos dicho que es importante o para generar empleo? ¿Qué es lo que va a plantear? Un nuevo proyecto de industrialización en la tierra, precisamente algo que nosotros vamos a afrontar de cara a las próximas elecciones. Vamos a hacer un proyecto que vertebra Extremadura a través de una nueva industrialización que le iremos avanzando. Le vamos a presentar a los empresarios, porque con ellos vamos a construirlo, un proyecto de nueva industrialización, un proyecto que se parece mucho al que dejó Guillermo Fernández Vara, con esa fábrica, por ejemplo, de diamantes en Trujillo, o con esa gigafactoría de Navalmoral de la Mata, de la que no se ha hecho nada por parte de este gobierno y que ya debería estar pues prácticamente finalizando su construcción, ¿no? Se habla mucho de industrias que queremos mantener, pero no somos capaces de poder aterrizar aquellas que vinieron, ¿no? Y eso creo que es un debe que tiene la presidenta Guardiola. Siempre ha presumido el Partido Popular de hacer una buena política económica en el día a día de esta tierra. ¿Dónde está? ¿Dónde está la política económica que hizo Monago? ¿Dónde está la política económica que está haciendo el Partido Popular? No se conoce ni una sola medida que diga que los extremeños y extremeñas tienen la necesidad de poder tener una expectativa de vida. Por tanto, hay que decirle a los candidatos y candidatas de todos los pueblos de Extremadura que va a merecer la pena articular un proyecto que quiera volver a vertebrar Extremadura desde un punto de vista industrial. Y luego una política pues muy social, gente que se preocupe mucho por sus pueblos y por sus ciudades, y que se parezca mucho a los vecinos y vecinas que pretenden representar. Tenemos grandes referentes, como por ejemplo el alcalde de esta ciudad, el alcalde de Mérida, al que creo que su proyecto de ciudad es una ciudad que te mira, es una ciudad diversa, una ciudad plural, una ciudad que apuesta por la cultura, que apuesta por la industria, que apuesta por las tradiciones. Es decir, que toda la ciudad está en el ayuntamiento a través de su equipo de gobierno. Pues eso es lo que creo y lo que quiero que representen los socialistas en las próximas contiendas electorales. Nos vamos a implicar para que haya listas en todos los pueblos de gente que proceda de cada uno de los pueblos y ciudades, y si conseguimos, como siempre, el 100% de cubrir las listas en los municipios de la región, nos va a ir bien. Porque si le va bien en la política municipal a los y las socialistas que se presentan en cada uno de nuestros pueblos y ciudades, le suele ir bien al PSOE de Extremadura en la siguiente cita electoral. ¿Qué papel cree que deben tener los jóvenes extremeños en esta nueva Extremadura? ¿Y cómo se puede conseguir que vuelvan a confiar en la política? Porque está demostrado que la juventud como que tiene la política un poco ahí, en un segundo plano. Sí, de hecho se está diciendo mucho que se está derechizando la gente joven, ¿no? Incluso que 1 de cada 4 jóvenes piensa que, bueno, pues que un sistema dictatorial es casi mejor que un sistema democrático. Me impacta mucho leer eso, pero para eso tenemos que aplicar recetas políticas, que es con referentes nuevos que nos parezcamos también a la gente joven, que invitamos a los jóvenes a participar de la política en mi formación y en otras, que no espantemos a la gente joven. La gente está cansada de que los políticos parezcamos más una piedra en el camino que una solución. Intento en el Partido Socialista nutrir de jóvenes la organización para tener referentes en la calle que quieran invitar a otros a poder participar de la política, pero sobre todo para poder darles soluciones a sus crisis de vivienda. Fundamentalmente el problema que tienen los jóvenes es que desde el año 2008 han pasado por sus costillas 3 crisis ya y parece que nadie le ha sabido dar una alternativa. Creo que la gente joven no se ha derechizado, el 62% de la gente joven se considera progresista, y lo que tenemos que hacer los partidos progresistas es ser la solución y sobre todo la expectativa para poder confiar en partidos como el mío, como el Partido Socialista, y devolverle a un partido de grandes mayorías que le daba solución a la crisis de vivienda, a la crisis de empleo o a la crisis de emancipación. Y eso es en lo que se va a centrar el proyecto político que estamos representando. Invitar a muchos jóvenes que tengan una mirada joven para darle soluciones a los problemas del día a día de esa gente que necesita empleo, que necesita vivienda y que necesita un proyecto de vida estable en Extremadura. Y estabilidad con este gobierno, desde luego, no hay. Llega usted a liderar el Partido Socialista de Extremadura, a liderar la oposición en un momento complicado a nivel regional y a nivel nacional, de crispación, de polarización, complicado. La gente, la ciudadanía no entiende, por ejemplo, respecto al tema de la central nuclear Almará, que aquí el PSOE diga que sí, pero a nivel nacional no se posicione, que pues, es algo que es muy palpable, muy del día al día. ¿Cómo puede afrontar esta situación o cómo puede erradicar que no haya esa sensación de la ciudadanía de que por un lado se dice una cosa y por un lado se dice otra, dice el PSOE? Huyendo del ruido continuo y sobre todo de la hiperventilación que tiene ahora mismo la ultraderecha fundamentalmente y que arrastra a la derecha. Tenemos una presidenta que se pone detrás de la pancarta en Almará, pero ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho por Almará? ¿Decir que quiere que siga? ¿Decir que Pedro Sánchez es muy malo?
¿Eso es lo que puede ofrecer a esta tierra María Guardiola? Yo creo que no. Yo no creo que la presidenta Guardiola haya hecho nada por Almaraz y por otras industrias que estaban, pues bueno, asentándose en Extremadura. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Demostrarle a los extremeños que la serenidad, que la moderación, que la calma muchas veces y la prudencia política prima más que la exageración. Y lo vamos a ver cuando en julio el Consejo de Seguridad Nuclear diga que la central nuclear de Almaraz es segura. Y cuando diga que es segura y el gobierno amplíe los 3 años que las empresas privadas han pedido, ¿qué va a decirle María Guardiola a los extremeños y extremeñas? Pues se le caerá la careta. Entonces yo estoy aquí no solo para meter ruido político, sino también para desenmascarar todo ese ruido que viene haciendo la derecha para confrontar con el Partido Socialista y para hacer un enemigo común en esta tierra que se llama Pedro Sánchez. Y yo ni soy sanchista ni soy antisanchista, pero desde luego lo que no quiero es que se criminalice a la gente por el hecho de intentar hacer cosas buenas para Extremadura. Por ejemplo, el salario mínimo interprofesional, la subida de las pensiones, el que se acompañe con 7.000 millones de euros de inversiones a Extremadura en los últimos años, que eso no se hizo en el gobierno de Rajoy y hay una diferencia mayoritaria en cuanto a esas inversiones. Por tanto, quiero huir de la política de enemigos. Reconoceré las cosas buenas que haga este gobierno. Al día de hoy, lo único que ha traído es lío. Ha traído lío para los ganaderos. Le ha dicho a los ganaderos en este momento que no va a financiarle la vacuna de la lengua azul, por ejemplo. Es una cuestión que parece que el gobierno ahora está rectificando, pero ha necesitado de la llamada de atención de la oposición o de las organizaciones agrarias para que se le dé una solución o que tengan una rectificación. Ha metido ruido también y lío en la sanidad extremeña. Hemos visto cómo los enfermeros, las enfermeras y enfermeros se están manifestando, exigiendo pues una dignidad laboral que no tienen. También lo han hecho los trabajadores de limpieza de los propios hospitales. O estamos viendo cómo necesitas 15 días de lista de espera en un centro de salud como el de San Lázaro en Badajoz. Pues ese tipo de cuestiones son líos que ha traído este gobierno solo en 7 días. Es que en 7 días nos ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que este pacto no solo es inmoral, si es que también es ilegal, porque le está diciendo a los propios extremeños que se fueron hace 20 años, como te decía antes, que quieren volver a Extremadura, que no tienen la posibilidad de hacerlo en condiciones de igualdad, porque se han inventado una palabra que ahora se llama arraigo para suavizar el término de prioridad nacional. Extremadura no tiene un problema de prioridad nacional. Extremadura no tiene un problema de migración. Supone un 4% las migraciones en Extremadura. ¿Eso es un problema real? No es un problema real. El problema lo tenemos de despoblación y necesitamos gente en una tierra que lleva mucho echando de menos el que haya asentamientos de vida en Extremadura. Por tanto, vamos a ser serios con las políticas que queremos ir haciendo, vamos a ir abriéndole los ojos también a los extremeños y extremeñas con política solvente, con política útil y abriéndole camino a una izquierda que tiene que volver al gobierno de la Junta de Extremadura, porque cuando la izquierda es útil, cuando la izquierda se preocupa de los servicios públicos, cuando la izquierda se preocupa de los salarios de la gente, cuando la izquierda se preocupa de que podamos llegar a fin de mes pues de una manera digna y podamos pagarnos el alquiler de nuestra casa y podamos llegar a fin de mes también con la lista de la compra hecha, pues desde luego nosotros empezamos a ser solventes para el día a día de la ciudadanía y útiles. Y lo que quiero es un Partido Socialista útil, serio, solvente, pero también, hombre, exigiendo que las cosas de comer de Extremadura estén por encima de los intereses del Partido Popular y de María Guardiola. ¿Qué le diría a un ciudadano que se acercara a usted en este momento y le criticara por no acercarse a lo mejor a la presidenta, por no sentarse con la presidenta de la Junta como líder de la oposición o por no posicionarse directamente de una forma más rotunda con el tema de Almaraz, por seguir con esta cuestión? ¿Qué le diría? ¿Qué le explicaría? Yo tengo muy claro que los posicionamientos no son solo lo que quiere escuchar el ciudadano. Cuando el ciudadano me pregunta por Almaraz, yo le digo cuál es la posición del Partido Socialista. La misma que en el año 2019, que fue sentarnos con las empresas, convencerle a las empresas privadas que tenían que pedir la prórroga, convencer al gobierno de que se la diera y además exigir medidas muy importantes como por ejemplo la inversión en seguridad de la planta.
Esto es lo que se ha dicho y se ha hecho con Almaraz en el último tiempo. Pero que un ciudadano me exija una explicación respecto a mi posición política, se la voy a dar, y no me voy a enfadar con la gente que me plantee un problema en la calle, porque lo que tengo que hacer es dárselo, darle las soluciones. Y luego también cuando me digan, oye, ¿por qué no se sienta con María Guardiola? Si no me siento es porque la presidenta no quiere, porque yo estoy deseando de poder sentarme con María Guardiola, de poder decirle cuál es la mirada de los socialistas en esta tierra y de garantizarle estabilidad en aquellos grandes proyectos que sean buenos para Extremadura. A mí no me interesa nada la estabilidad del Partido Popular, de la presidenta Guardiola y su comodidad política. No me interesa nada. Ahora, tampoco voy a fastidiar la vida de los extremeños y extremeñas en el día a día de la política que yo venga a hacer, porque, insisto, no quiero darle seguridad a Guardiola, quiero darle seguridad a los extremeños y extremeñas. Los grandes proyectos estaremos ahí siempre para coincidir con ella, y en aquellas cuestiones que discrepemos le vamos a poner mucho énfasis, porque entendemos que discrepamos no para fastidiar al PP, sino porque son proyectos malos para Extremadura y retrocesos, como por ejemplo este pacto con el partido Vox, un partido que quiere devolvernos a hace 45 años, en la que parecía que éramos cotos de caza de los señoritos de Madrid, y yo no quiero entrar por ahí. La última pregunta, ya. Si tuviera que definir en una sola frase el objetivo de su nueva etapa como líder del PSOE, ¿cuál sería? Pues devolverle a la política la serenidad y sobre todo las luces largas de una tierra esperanzadora. Yo no quiero solo ilusionar a mi partido, quiero trascender de mis propias siglas para decirle al último y última extremeña que merece la pena confiar en la política para hacer Extremadura más grande. Y eso es lo que quiero, hacer Extremadura más grande con un partido en el que se pueda confiar y que también le devolvamos a ese momento de la historia en que conseguíamos grandes mayorías absolutas, no para mandar en Extremadura, sino para conseguir transformar la vida de la gente. Gente como yo ha necesitado de la política para poder transformar sus vidas. Yo no podría haber estudiado en la universidad, mi primera carrera o segunda, si no hubiera sido por el trabajo de mis padres, pero también evidentemente por el complemento de lo público en que mi educación pública estuviera garantizada. O mi abuela, que era enferma de salud mental, no podría haber estado en una residencia de mayores solo con la contribución de mis padres a que pudiera pagarle, ¿no?, esa residencia de mayores, sino que la dependencia pública de alguna manera garantizó que ella pudiera llegar al final de sus días cuidada. Por tanto, es muy importante que la gente del Partido Socialista sepa en sus carnes que solo a través de la defensa de lo público se puede ascender en condiciones de igualdad. Y uno que viene de un pueblo de 500 habitantes, que tiene solo su agrupación 29 militantes, o de una familia que todo lo que tiene lo tiene como consecuencia de su trabajo, pues se ha convertido en el líder del PSOE de Extremadura. Y lo que quiere el líder del PSOE de Extremadura es que esta mayoría social, que la clase trabajadora de esta tierra sepa reconfortarse con la política y tener un proyecto esperanzador en su día a día, y a eso vengo, a darle esperanza a Extremadura. Pues muchas gracias por participar en nuestras conversaciones. Te desearía mucha suerte, pero lo que voy a desearte mucho trabajo y mucho esfuerzo, porque yo creo que todo lo que necesita Extremadura es trabajo y esfuerzo. Eso es, Ana. Gracias. Pues muchas gracias, nos vemos.